dentro del zapato de la vida cristiana. Y ya usted ve hasta dónde llegó, que después que vino Constantino y falleció, sus tres hijos, cada cual tenía a su conveniencia una experiencia de confesión de fe dentro del cristianismo, pero desde luego que provocó grandes y serias crisis a la experiencia de la fe. Ahora, claro, Atanasio de Alejandría, Atanasio se convirtió en el más fervoroso defensor del credo niceno. Juliano el Apóstata fue un accidente dentro de la historia, pero no tuvo éxito. Pero después que Juliano el Apóstata murió, el arianismo siguió. El cristianismo estaba, pero estaba bajo el gobierno de los arianos. Y entonces tiene que venir Atanasio para eliminar, para aniquilar la posición del movimiento ariano. Atanasio nació alrededor del año 299 de la era cristiana. Se estima que como hablaba copto, una combinación de griego y de otros lenguajes, se estima que tuvo que haber nacido en alguna aldea cerca del río Nilo. Por lo tanto, tendría que ser una persona de extracción egipcia. Y desde luego es muy lógico que si así lo fuera, porque obviamente Alejandría no es otra cosa que Egipto. Y él está allí, interactúa allí. Dice que estaba vinculado a los monjes del desierto de Egipto, y desde luego donde primero se ubicaron los monjes que salieron del vínculo de Constantino y de la cosa esa de la iglesia, donde primero se establecieron fue en los desiertos egipcios. Se dice que era un hombre muy piadoso. De hecho, se dice que en una ocasión vio las condiciones infrahumanas en que vivía Pablo el ermitaño, aquel monje que se separó por completo para meditar en la fe y procurar que la iglesia saliera de su vínculo con Constantino, y un hombre que no le aceptaba a nadie nada, pero sin embargo le aceptó un manto a Atanasio, porque vivía en condiciones infrahumanas. Dice que él visitaba a otro monje llamado San Antonio, y como favor le pedía a San Antonio que le permitiera lavarle las manos y los pies. O sea que era un hombre de vida piadosa, era un místico. Y desde luego la evidencia de que era un místico era que le encantaba estar dentro de los monjes del desierto, y los monjes del desierto lo que practicaban era la experiencia mística de la vida cristiana. Usted coge esos poemas de esos monjes y son hermosísimos. Ojalá, si yo pudiera acordarme, cuando yo estuve en el último viaje que hice a Cuba, traje de allá un CD que lo regalé, pero gracias a Dios que conseguí después que me dieran para atrás una copia, y tiene una serie de poemas de esos místicos en letra y en canción. Y señores, eso es, en poesía eran una joya. De hecho, Nidia Caro también grabó un disco hace unos años atrás de música de algunos poetas místicos, y es una joya. Y desde luego Atanasio era este individuo que le gustaba estar vinculado a estas personas. Cuando Atanasio logra nuevamente, en algunas ocasiones, Atanasio no lo exilaron una sola vez, ¿sabes? Atanasio lo exilaban cada rato. Pero la fuerza bajaba, él se escondía entre los monjes del desierto. Ellos lo protegieron muchas veces. Y cuando tenía la oportunidad, regresaba, formaba su revuelo, y cuando veía que estaba en peligro, volvía de nuevo y enganchaba para el desierto, y allá lo protegía. Pero había algo en la persona de Atanasio, y es que los arianos
obviamente los líderes católicos arianos ocuparon las mismas posiciones que tenían los líderes religiosos nicenos. Pues estaban al lado del emperador, gozaban de comodidades, gozaban de prestigio, gozaban de lucro, eran la esposa del Estado, ¿no? La iglesia era la esposa del Estado y todo le iba muy bien. Pero este Atanasio, por ser un individuo de vida mística, era austero, no le gustaba la pompa, vestía con mucha sencillez, no aceptaba reconocimiento y era un predicador fogoso, y de lo que hablaba era de la necesidad de volver a los principios de la iglesia primitiva. ¿Cuáles eran esos principios de la iglesia primitiva? Seguir declarando que Jesucristo era consustancial con el Padre. Su tesis era que había que volver a afirmar la encarnación, que había que afirmar que la presencia de Dios estaba en la tierra, y esa presencia de Dios estaba revelada en la persona de Jesucristo. De hecho, lo hacía con mucha sencillez. Muchos de los historiadores dicen que hubo apologistas, defensores de la fe nicena mejores que Atanasio, con mejores argumentos que Atanasio, con mejores planteamientos teológicos que Atanasio, pero Atanasio tenía la fuerza del corazón del pueblo. En todo Egipto, en toda Alejandría, Atanasio era respetado inclusive por sus enemigos. ¿Y Atanasio era egipcio? Sí, era respetado por sus enemigos porque llama y sencillamente este hombre se había ganado el corazón del pueblo. O sea, su prédica, su enseñanza estaba acompañada de su propia vida. Su grito en la tesis de él era: es imposible que hoy digamos que Cristo es una criatura cuando por 300 años hemos declarado que Él es consustancial con el Padre. Es imposible que digamos que es inferior a Dios cuando por más de 300 años hemos declarado que el que veía a Jesús veía al Padre. Es imposible que hoy digamos que Él es un representante inferior de Dios en la tierra cuando los ángeles dijeron que Él era el Dios con nosotros. O sea, ese era su mensaje. De hecho, lo hacía de manera sencilla, inclusive usando los recursos del lenguaje de su tiempo. Decía: cuando un emperador visita una villa y alguien le da la casa para que la habite por los días en que el emperador va a estar en esa villa tiene la seguridad del ejército del emperador. Esa villa es la villa más segura. Esa villa puede disfrutar de la paz romana porque el emperador está allí. Lo mismo sucede con Cristo. Cristo es la representación misma de Dios en el mundo, que es la villa. Por lo tanto, el mundo gozará de paz cuando entienda que el emperador vino a la villa. O sea, fíjense que habían otros que hacían argumentos más fuertes, pero ese era el lenguaje del pueblo. Ese era el lenguaje que se le metía en el corazón a la gente. Entonces, como estaba acompañado de un individuo que no aceptaba pompa, de hecho, entre las cosas que él señalaba y decía, cuando lo cuestionaban: ¿y de dónde tú sacas eso?, decía: no se nos olvide que los hombres más santos de esta iglesia se fueron al desierto porque no toleraron ver que la iglesia podía distorsionarse, y ellos guardan los secretos místicos de nuestra fe, y son ellos los que afirman que la vida práctica de la iglesia primitiva era el mensaje que ellos predican. O sea, el hombre tenía unos recursos de tal convicción, y como era, claro, lo apodaban el enano, porque era bajito, era pequeño, era diminuto, pero le temían